¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento estén viendo este video. Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy continuamos con estas entrevistas aquí en Quién es Derecho y el día de hoy continuamos con otro miembro distinguido de nuestra facultad. Es egresado de nuestra facultad de Derecho. Es este doctor con mención honorífica también por nuestra propia universidad. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es autor de muchos textos constitucionales, también artículos constitucionales y relacionados con los derechos humanos, y pues es profesor de Derecho Constitucional Mexicano en nuestra Facultad de Derecho. El día de hoy me acompaña el doctor José María Soberanes Díez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí. No, al contrario, el gusto es mío y yo creo que hablo por todos los que nos están viendo en este momento, que es bastante honroso ver lo que nos tenga que platicar. Pues a ver, Eh, ¿Le parece que comencemos? perfecto. Doctor, déjeme iniciar desde el principio. ¿Cómo era usted de pequeño? ¿Cómo era usted de adolescente? Y finalmente, ¿cómo se decanta por la carrera de Derecho y por nuestra universidad? Bueno, pues yo creo que fui un niño bastante normal, un adolescente bastante normal. Me encantaba jugar fútbol, era muy malo, pero me encantaba jugar, ¿no? Y qué bueno que fue, porque si no, a lo mejor hubiera terminado dedicándome a alguna de esas cosas, ¿no? Y hubiera sido yo feliz, ¿no? Digamos, tenía yo claro, que tenía que ser alguna cuestión como de humanidades, como de ciencias sociales, porque era malísimo para las matemáticas, ¿no? Para biología, para ciencias naturales, todo esto me costaba mucho. Entonces, sabía que por ahí no podía ser y, digamos, pues tenía mis etapas, ¿no? A veces decía, quiero estudiar historia, filosofía, derecho y finalmente, pues gracias a mi papá, entré a derecho. No, tenía la duda, no es que me lo impusiera, pero me dijo, mira, pues si estudias derecho puedes hacer filosofía, si estudias derecho puedes hacer también historia, pero no vas a poder, te vas a cerrar las puertas en las otras carreras. Y entonces, pues ya por eso me pareció muy razonable lo que me dijo y pues ya me metí a derecho en la UP. ¿Hubo alguna otra opción, además de la Universidad Panamericana? Sí, digamos, yo tenía, digamos, como que pensaba que podía hacer la UNAM, ¿no? Era algo que yo valoraba. Mi papá trabajaba en la UNAM, yo había crecido jugando, lo acompañaba en las tardes a la UNAM, o sea, me era un sitio también muy familiar, pero en ese momento empezó una huelga terrible, estaba cerrada la UNAM, no se sabía qué iba a pasar, si iban a reabrir o la iban a dividir. Ante esa incertidumbre, pues me decanté ya definitivamente por la UP, que siempre fue una opción. Yo vengo de la prepa de la UP, entonces también era, Siempre no, estuvo ahí en puerta. siempre estuvo en el radar, ¿no? Claro. Y ahora, doctor, ¿cómo fueron esos años en los que usted estuvo como, como estudiante, como nosotros estamos en estos momentos? Pues fueron años, digamos, yo creo que hay dos universidades. Me pasó a mí y lo veo en los alumnos. Está una universidad que es increíble, que son los primeros semestres, que te llenas de amigos, que te vas las horas a la cafetería o estás ahí en la biblioteca y te vas con Doña Leti, ya existía desde ese entonces Doña Leti, o que te vas a una película con los de tu salón, o te vas por ahí, ¿no? Por ahí para decir muchas cosas. Que a lo mejor, por mi actual investidura no debo decir, pero por ahí, ¿no? Nos íbamos. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Este, como que todos lo viven, o sea, que es la vivencia de la universidad, propiamente, ¿no? O sea, que lamentablemente esto se ha perdido por la pandemia en muchos casos.
Desde luego. ¿no? Porque pues, no tuvieron, mis actuales alumnos, pues están entrando ahorita a la universidad, pero ya perdiéndose todo esto y me da mucha lástima. Digamos, una segunda en la que ya trabajaba, una segunda etapa, ya trabajaba y pues, digamos, ahí ya es otra universidad muy pesada, porque pues es ir a clase, bueno, ¿qué les cuento? En la mañana, irte corriendo a trabajar, mal comer, regresar a clase, salir en la noche, hacer tareas, no dormir, luego tienes que estudiar, ¿no? Pues en ese momento uno es joven y el café es barato y con eso puede sobrevivir, porque si no, pues es una universidad muy pesada esto. Sí, Pero estoy, también estoy, muy estoy increíble completamente de porque vas acuerdo. teniendo ya la experiencia profesional y viendo las cosas de otra forma, ¿no? Ya enfocadas al trabajo, ¿no? Desde luego, y qué bueno que toca el ámbito laboral, porque ahora ahí es a donde quiero partir. Me gustaría preguntarle, ¿dónde fue que usted comienza su trayectoria profesional y cómo se va decantando eventualmente por el que ahora es su área de estudio, que pues es el derecho constitucional? Sí, bueno, mi primer trabajo fue en la Suprema Corte, entonces pues ya estaba decantado en ese momento, ahí empecé con el derecho constitucional. Empecé a trabajar en la Suprema Corte cuando iba empezando sexto semestre. Empecé en enero de 2003 en la Suprema Corte y bueno, digamos, pues ahí fue otra cosa. En ese momento en la UP daban una sola materia de constitucional con el plan de estudios anterior. Pues claro, aquí pude profundizar mucho, pero a partir de casos, a partir de la experiencia real, pues cosas que ni me imaginaba que podían suceder, Desde luego. ¿no? Y así fue como ya me decanté, seguí en la Suprema Corte, terminé la carrera, me titulé luego, por tesis, y me nombró el ministro con el que trabajaba secretario de Estudio y Cuenta. Yo muy jovencito en ese momento, ¿no? Lo veo, pues tenía 23 años. A mis compañeros secretarios tenían 40 más o menos. Ya con todo y Entonces, familia, sí había esposa. mucha diferencia de edad. Y pues ya me quedé yo en la Suprema Corte, ahora como secretario, trabajando durante algunos años, ya muy especializado en el derecho constitucional. A la vez, empecé luego el doctorado, o sea, terminé la carrera y empecé el doctorado. Digamos, termino la carrera, empiezo el doctorado y empiezo a dar clases como adjunto en ese momento, ¿no? Entonces, nunca dejé la UP propiamente. Sí, a diferencia de, pues, de otros invitados que hemos tenido aquí que pues cumplieron su ciclo como estudiantes, se desempeñaron en el área laboral y pues eventualmente lograron llegar aquí a dar clases. Y a propósito de la Suprema Corte, doctor, ¿cómo entra formalmente? ¿Entró usted como pasante o cómo estuvo eso? Sí, bueno, entré como oficial judicial, que es como se llama el pasante de la Suprema Corte. Así fue como entré, trabajaba con un secretario apoyándole pues en los proyectos, haciendo los antecedentes de los asuntos, los resultandos, algún asunto facilito que me decía, pues échatelo poco a poco, ¿no? Haciendo investigación. Es lo que hace un oficial judicial de la Suprema Corte, ¿no? Llega un caso, bueno, ¿y esto cómo lo han resuelto en otros países? Ponte a investigar qué ha dicho la doctrina. Porque, claro, el asunto que llega a la Corte a lo mejor no tiene precedente, nunca nadie se ha pronunciado sobre el tema, y esa es la dificultad. Entonces, por eso pues, hay que estudiar muy bien los asuntos para poder dar una respuesta coherente, una buena respuesta a las partes. Desde luego. Ahora, a propósito también de lo que acaba de comentar con relación a su doctorado, usted ya, ya mismo lo dijo, era una persona muy joven, haciendo mi investigación lo tienen acreditado como la persona más joven en doctorarse en la Universidad Panamericana.
Desconozco si alguien ha logrado en nuestra facultad romper ese récord, eh, pero me gustaría preguntarle qué siente usted, qué siente de a una edad tan joven, pues, alcanzar ese grado que, pues, a muchos les toma bastante tiempo. Sí, pues, a ver, creo que en general, en México hay una mala concepción del doctorado. Se piensa que es como la culminación, ¿no? O sea, ya es Claro, doctor, bueno, pues ya cerró y es su, digamos, en otras partes del mundo, en Europa, es al principio, o sea, que lo haces porque, digamos, es estudiar para ser investigador. Eso es un doctorado. Aprender a investigar, demostrar que se tienen las capacidades para investigar, para la vida académica y en otros países, pues es común que a los 27 años, como yo, se estén doctorando. En México, digamos, hay otra concepción, pero pues es lo normal, es el inicio de una carrera académica. O sea, no es lo culminante. La tesis doctoral no es la obra magna de una persona, sino la obra de arranque, la ópera prima. Pero bueno, ¿qué se siente doctorarse? Digamos, me lo preguntaban, oye, ¿qué sientes, no? Así como cuando uno es niño y le dicen, ¿y qué se siente tener 7 años? Bueno, pues lo mismo que ayer, ¿no? ¿Qué se siente tener el título de doctor? Pues lo mismo me sentía que ayer, solo que con una responsabilidad mayor, siento yo, porque este es doctor, pues no puedo decir alguna estupidez, claro. ¿no? Eh, digamos, quizá mal, pero a veces se le da al doctor pues un argumento de autoridad. Entonces, en ese sentido, pues sí, lo dijo el doctor, ya es como que más. Pero pues igual soy capaz de decir estupideces siendo doctor, ¿no? O sea, no da una infalibilidad ni nada. Desde luego, es ser humano. Como humanos nos podemos equivocar. Sí, a lo mejor sí soy más consciente de los errores que voy, ¿no? Eso sí te hace un doctorado, te forma un pensamiento crítico. Y tienes que ser crítico contigo mismo para empezar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y doctor, antes de que pasemos, pues precisamente ya a su etapa como docente, quisiera hacer una pregunta con relación a su obra. De todos los textos constitucionales o obras jurídicas relacionadas con el derecho constitucional que usted tiene, quiero destacar una que es, creo que, no sé si sea la más reciente, sin embargo, sí recuerdo que tiene poquito de haber salido, que es un libro que usted hizo en colaboración de otro invitado que también estuvo aquí, que fue el que nos hizo el favor de apadrinar este programa, el doctor Francisco Vázquez Gómez, que es este libro de crisis constitucionales. Eh, al momento, nosotros, cuando a mí me dio clases el doctor Francisco Vázquez Gómez, me sirvió mucho este libro al final para culminar todo este ciclo de derecho constitucional mexicano, también porque estábamos en vísperas de una elección federal y una de las grandes. Entonces, mucho de lo que ustedes plantean en ese libro pues sirvió para relacionarlo con lo que estaba viviendo el país y creo que muchas cosas las sigue viviendo el país. Entonces, me gustaría preguntarle precisamente cómo es que nace o de qué raíz surge este libro de crisis constitucionales. Bueno, es un libro, pues efectivamente planteamos ahí los problemas que se van viendo. Surge en las aulas, surge en Miscuac, en los salones de la UP, dando clases, y surge de pláticas ante todo con los alumnos, porque pues hay veces, digamos, es en dos sentidos. Nos pueden hacer alguna pregunta que se nos salga interesante y que eso nos lleve a plantearnos, ¿no? Porque siempre en clase, pues, cuando uno trata temas, bueno, ¿cómo se cubre la falta del presidente? Entonces dicen, bueno, y si, ¿no? El típico Sí, alumno con imaginación, y si en un avionazo se muere también el secretario de Gobernación, ¿qué hacemos, no? Entonces, claro, nos llevan a estas preguntas mucho los alumnos. Aprendemos mucho los profesores de los alumnos, ¿no? Em, tiene esto. Dos, de hacer exámenes. ¿Por qué hacer exámenes? Pues porque si voy a poner un caso, pues tiene que ser algo un poco distinto. No voy a preguntar, dime
7 requisitos para ser presidente. Bueno, pues los consultarás en la Constitución y ya está. Entonces, más bien vamos a buscar preguntas de pensar y ahí uno descubre que existen cosas. Y tercero, pues de desayunar con mi amigo y colega, el doctor Vázquez Gómez, de coincidir con él. Me acuerdo muchos días desayunábamos ahí en la mañana y salían estos temas. Dijimos, bueno, vamos a ponerlos por escrito. Y pues durante la pandemia nos pusimos a teclear y estas ideas fueron quedando hasta que salió este libro, ¿no? De crisis constitucionales. Sí, la verdad es un libro bastante didáctico. Sirve, no, la verdad tiene toda la lógica del mundo que haya salido desde las aulas, porque también se nota, desde la estructura se nota que es también precisamente un libro para precisamente entender qué son estas llamadas crisis constitucionales, y que justo como les decía hace un momento, pues es algo que hasta la fecha vemos, pero que sin embargo no, creo que no tenían al menos un título tal cual. Entonces, la verdad yo lo recomiendo mucho. Estudiante que nos está viendo, la verdad, si tienen la oportunidad de comprarlo, adelante. Es un libro bastante digerible, escrito con una prosa que pues sea entendible precisamente para el estudiante de derecho y yo creo que para cualquier persona en general. Y ahora quisiera preguntarle, doctor, formalmente, ¿cómo llega usted a enseñar las cátedras de Derecho Constitucional? Porque usted ya me comentó que como tal jamás se despegó por completo de la universidad, pero ¿cómo en ese no, pues quedándose ahí, cómo es que eventualmente llegó al puesto o a la cátedra que tiene en la actualidad? Sí, pues bueno, yo terminé la carrera y me invitó un profesor que tuve, el doctor Said, a que fuera su adjunto. Y curiosamente entró en ese momento a dar clases de Derecho Constitucional mi director de tesis, me dirigía la tesis, el doctor Corso, Edgar Corso, y me dijo, vente, estoy llegando a la UPEN, pero tú sí la conoces, yo no tanto, vente a dar de adjunto. Entonces era adjunto 2 materias en ese momento, adjunto 2 profesores, y pues así me aventé algunos años, hasta que después de doctorarme me ofrecieron ya la titularidad de una materia y así arrancó, ¿no? Al poco tiempo, además, pues dejé la Suprema Corte y ya me pude incorporar como profesor de la UP, como profesor investigador de la UP desde hace 10 años. Eh, entonces, ese fue el proceso, ¿no? Formal para empezar a dar clases. Ahora, ¿cómo vivió usted desde su visión como profesor estos 2 años de locura e incertidumbre que se denominaron clases en línea? A ver, em, digamos, pues yo salí, recuerdo, en Santa Fe, cuando había UP bueno, creo que sigue la UP en Santa Fe con algunas cosas, un jueves de dar clase, y pensaba que volvía el martes y no. Hubo un comunicado por ahí diciendo pues se suspenden las clases. Pues, nos habían dicho pues es una cosa temporal. Bueno, pues ya volveremos, queda suspendido, pues es como alargar las vacaciones y ya está, no tiene mayor dificultad. Luego dijeron, bueno, vamos a continuar en línea. Sí, pero pues, ¿cómo que en línea? O sea, era para mí una cosa, no había entrado algún Zoom alguna vez, algún Google Meet, pero bueno, cosas aisladas, ¿no? No era algo habitual. Desde luego. Este, Me acuerdo que había descargado la aplicación de Zoom, dije, y me decían, bueno, ocupa un día limpiando aplicaciones, dije, bueno, pues esto ni lo uso, y lo había bajado, ¿no? Este, y bueno, eh, pues empezar, las primeras clases que di, pues como no sabía todo esto, pues haciendo Facebook Live, ¿no? Porque no sabía.
Todavía, o sea, las primeras dos o tres, Sí, luego sí, sí, las sí. grababa, y las subía a YouTube, o sea, no terminaba de entender en las primeras semanas, luego, bueno, ya le fui tomando y pues no, nunca me imaginé porque iba a ser una cosa de estar todos los días mucho tiempo, ¿no? Días que pues, me ha aventado 6 horas de Zoom dando clase. Sí, A ver, ¿yo qué veo de esto? Le vi ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas le veía a las clases en línea? Pues no tengo que ir, ¿no? Entonces, digamos, estoy trabajando y 5 minutos antes prendo y ya está. Entonces, sí, no es media hora antes y el desplazamiento y el tráfico, todo esto que es. Dos, el control de grupo. El control de grupo que también me lo ahorro porque pues es simple ¿no? Eso de, a ver, ustedes dos de atrás, ¿de qué están hablando? ¿No? A la próxima se salen, se ahorra, ¿no? sí, ¿No? Tan fácil como poner silenciar, apagar el micrófono y entonces en ese sentido es más sencillo. Pero um, el convivir, eso no lo tiene Zoom, ¿no? O sea, el convivir con el alumno, el verlo, el poder platicar, el verlo en los ojos, ver que viene preocupado, me está entendiendo, no me está entendiendo, hablar de otros temas. O sea, no todo es universidad, no todo es sí, derecho constitucional ni derecho. Somos personas, eh, son seres humanos, los alumnos, a los que hay que verlos y platicar y entenderlos y comprenderlos y acompañarlos, porque si no, uno no da clase. O sea, lo que pueda uno transmitir de derecho constitucional y decirles, pues hay división de poderes, por ejemplo, bueno, pues sí, pero creo que el otro es lo más fundamental. Creo que el otro es lo relevante, el trato, ¿no? Y sí. también, pues, entre alumnos, esto que les decía, te decía al principio, que puedan convivir, el que sean amigos. Eso, la vida universitaria es importantísima, ¿no? Sí, y doctor, finalmente ya digo, ya regresamos en una mediana alta capacidad al campus. Después de este intervalo de 2 años, qué sintió o cómo se sintió pues regresar de nuevo a un aula a pesar de pues tener que lidiar con todo esto del cubrebocas y todos estos espacios delimitados? Pues bueno, cuando regresé, digamos, o sea, mi primera experiencia volviendo fue perderme en la UP. Entonces, digo, esto para mí fue muy significativo, porque me dijeron, bueno, tienes clase en el 27R. Y el 27R estaba en un lugar, en el anexo 507 de la Sí, UP, donde ahora está Bellas Artes, Música. Ahí estaba, ¿no? El 27. Entonces llegué y pues vengo buscando el 27. Aquí no está. Oye, llevo 22 años vinculado a la UP y aquí ha estado el 27, o sea, desde primer semestre ahí tuve mis primeras materias. ¿Cómo que esto ya no es el 27, no? Entonces me perdí, no, es que ahora es por allá, bueno, donde era servicios escolares. Entonces, digo, la vi cambiada. O sea, posiblemente los que están entrando, que nunca conocieron la UP, pero cambió mucho en la pandemia, ¿no? O sea, estructuralmente. Entonces, digamos, ¿a qué voy? Digo, esto puede parecer una tontería, pero era sentirme ajeno, sí, ¿no? Es lo que quiero transmitir. O sea, hay un sentimiento, me siento ya ajeno de esto, o sea, ya me hice estar en mi biblioteca dando clases y es muy distinto a lo presencial. Pero después, y digamos, después pues una serie de cosas, o sea, ya les había dado clases algunas semanas, pero pues todos en la pantalla, pues los ves, más o menos los reconoces, además tienes el nombre abajo, eh, y al ver el nombre y la cara todo el tiempo ya te los aprendes de memoria, es más fácil sí, que pasando sí, sí, sí. lista, pero pues llegas y ves ojos y ves cubrebocas, entonces, bueno, ¿y quién es quién? O sea, un poco
era este sentimiento de perderme, ¿no? Eh, al principio con esto, ¿no? Como que no lo reconozco, ¿no? Era este sentimiento, pero poco a poco pues se ha ido soltando, pues, he ido recuperando ya las viejas sensaciones y pues ha sido un gustazo. Que justo con relación a esto que usted comentaba de sentirse ajeno, yo creo que también fue algo bastante especial porque eso es algo muy característico de un alumno del primer semestre, el precisamente perderse. Entonces yo creo que justo el que hayan pasado todos esos años, como usted dijo, 22 años y volver a tener ese sentimiento de es que no sé dónde está esto, justo yo creo que fue algo, pues fue una regresión casi, casi. Pero creo que lo tuvimos varios, digo, a mí me pasó, pero pues, consideremos que lo tenían quienes a lo mejor iban en quinto, en cuarto, o sea, no solo eran los de primer Sí, semestre, sí, eran sí, un sí. montón de personas, de alumnos, de alumnas, con este sentimiento de necesidad de una brújula y de que Google Maps o la aplicación de mapas tuvieran dónde está el salón de la UP, ¿no? Sí, sí, exacto. Me acuerdo perfectamente que yo en mi primer semestre, pues nos pasaban los croquis, nos decían como, qué es el anexo? Yo me acuerdo, yo también mi clase la tuve en el anexo y yo decía, bueno, pero ¿qué es el anexo? Ujú, ¿Qué es ese espacio? Y estuve preguntando y me decían, el anexo es esta zona que está entre la notaría número tal, entre los arcos. ujú. Entonces ya fue como, ok, ok. Doctor, para ir ya, digamos, ir cerrando ya de una manera más flexible, me gustaría preguntarle qué le gusta hacer a usted en su tiempo libre. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Pues me gusta mucho, digamos, que son cosas que es una buena pregunta. O sea, lo diría más fácil hace 2 años y te diría, pues me gusta ir a comer a una buena comida, con una buena plática, ver alguna serie, viajar. Pero digamos, pues me he visto ya muy limitado en esto de ir a comer o de viajar por todo esto de la pandemia, ¿no? Me he quedado más con las series, me gustaba ir a hacer ejercicio, pero pues ahora me he hecho más de hacerlo en casa que de salir, y pues también mucho, pues estar con mi familia, ¿no? Jugar con mis hijos, ¿no? Pues es una cosa que me llena muchísimo. Finalmente, y digo, después de toda esta retrospectiva que hemos tenido a lo largo de esta ya casi media hora, me parece, me gustaría preguntarle, ¿cuál considera usted que a la fecha ha sido su mayor logro? Mi mayor logro. mm, Bueno, es que yo creo que aquí habría que distinguir, es pregunta, ahí se nota que soy abogado de la UP, formado en la UP, ¿no? Te hacen una pregunta que no, Sí. es que hay que distinguir, ¿no? Entonces ya con eso uno puede ganar unos segundos en examen oral. Eh, a ver, es que yo diría personal o profesional o, em, porque pues, yo creo que personal, haber formado una familia, sin duda. Y es mi mayor logro, día con día, ver a mi esposa, a mis hijos, em, eso personalmente. Académicamente o profesionalmente, pues el haber sido un secretario de estudio cuenta muy joven en su momento, em, yo creo que es eso. Y académicamente es donde más me cuesta pensar. Uno se une y dice, bueno, escribí o cuando saqué mi primer libro, no, esto es una cosa, yo lo leo y digo, ¿por qué publiqué esto? ¿No? Ando, Sí.
penita. Y luego, bueno, pues hay uno, puedo decir también, bueno, académicamente o como investigación, esto es lo máximo, pero por ejemplo, una cosa que me llena de orgullo, aquí lo enseño, ¿no? Por favor, por favor. O sea, puede parecer una tontería, pero es un libro, el libro de Conocer la Constitución, que se lleva, es el libro de texto de la SEP, ¿no? Que se lleva en cuarto año. Haberlo escrito, este libro, o sea, porque digamos, son millones de niños que están aprendiendo la Sí, Constitución con lo que les sí, dicen. Entonces, digamos, eso me puede sentir por que haber hecho un artículo sobre la igualdad indexado en Scopus, ¿no? Que los tengo. Pero digamos, pues es algo que van a leer 15 personas, de algo así súper específico, de las acciones afirmativas y su justificación, que va dirigido a un público muy pequeño. sí. Pero esto que en todas las escuelas primarias del país, digamos, es algo que me llena más que... Doctor, ¿algo que quiera añadir antes de concluir el día de hoy? Bueno, pues una invitación a que vivan la universidad. Es una etapa increíble de la vida. Eh, Después, pues, trabajo hay siempre, pero vivir, quedarte echando un café, eh, estar con tus compañeros es una cosa irrepetible, ¿no? Aunque no tuviste ni en prepa, aunque eran tus amigos, porque el vivir la universidad es una cosa que vale la pena y que siempre te va a quedar y te va a marcar y que pues ya que han tenido pandemia y no dejen, ¿no? O sea, recuperen el tiempo perdido, perdiendo el tiempo en la universidad, y perdiendo el tiempo con sus amigos. Es más valioso que muchos libros eso. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Yo creo que muchas personas después de todo lo acontecido definitivamente lo van a poner en práctica. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Yo con esto me despido, querida comunidad. Recuerden que pues, nuestras redes sociales van a estar a aparecer aquí intermitentemente y hasta la próxima.